la tempestad del siglo me despierto, arrugando tus rincones. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Damos gracias al Señor en este bello y hermoso día, domingo 31 de julio del año 2022, en el año de nuestro Señor. Queremos hacer un tema que le pusimos por título Una mirada de fe. Así, habíamos perdido la costumbre de ponerle título a las enseñanzas, pero es bueno, porque así los que sí, los pocos que les interesa la palabra, después se acuerdan el tema Una mirada de fe. ¿Ya? Por esto les invito a mirar la palabra del Señor en Juan 3, versículo 14. ¿Ya? 3:14. Antes de leer, les explico, esta es la palabra que está hablando el Señor Jesús, luego de hablar con Nicodemo, y empieza a darle a Nicodemo las respuestas que Nicodemo no esperaba. Nicodemo traía un tema, pero al Señor no le importan nuestros temas. El Señor es el Señor. Señor significa en hebreo Adonai, el amo absoluto. En griego es el Kyrios, el Señor, el amo absoluto. Y Jesús es nuestro Señor absoluto. Él todo lo sabe, todo lo hará, todo lo hizo y todo lo está haciendo bien. Aunque nuestros ojos vean una realidad distinta, qué pena cuando no hay una búsqueda, una compañía, una comunión con Dios y vemos como que Él nos tiene abandonado y vamos hacia otro lado. Entonces, cuando el Señor está hablando, una de las cosas que habla es la siguiente. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un texto para la iglesia. Porque los hermanos se equivocan y hablan este texto en el mundo. Y la gente dice, oye, hablan de una culebra, de una serpiente, no cacho nada. Pero es distinto a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es entendible para el mundo. Pero lo de la serpiente no. Primero, porque es una historia de Israel. Es un hecho que ocurrió en la historia. ¿Ya? ¿Dónde ocurrió este hecho? Nos vamos a remontar al libro de los Números en el capítulo 21. Números, capítulo 21. Números 21. Muy bien, números 21. Me tienen que tener unos segundos de paciencia, ¿ya? Unos segundos de paciencia. 21. Por aquí estamos. 21, versículos 4 en adelante. A ver, vamos a leer el 1 en adelante mejor. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Un rey enemigo, un pagano, peleó contra Israel y tomó prisioneros. ¿Cuáles eran los prisioneros que tomaban generalmente? Los que iban atrás, atacaban las líneas débiles de Israel. Pero lo que sabían que Dios estaba con Israel y que estaba probando a Israel. Lo estaba fortaleciendo, ¿ya? Cosas que se entienden después. Cuando Dios hace cosas que aparentemente estamos vencidos, no las entendemos en el momento. No entendemos el porqué de las pruebas. Decimos, ¿pero por qué? Cuando la pregunta siempre debe ser, ¿para qué, Señor? Aclárame, para aprender la lección y no sufrir tanto. ¿Correcto? Entonces dice,
Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa calamidad o destrucción. ¿Entienden? Correcto. Dios libró a Israel y le dio un gran triunfo. Pero ocurre algo. ¿Qué pasa después de los triunfos? ¿Qué pasa generalmente? ¿Por qué tenemos que estar alerta cuando tuvimos un lindo almuerzo? ¿Se acuerda? Generalmente después hay problemas. ¿Y quién empieza los problemas? El carnal o la carnal, que se pone delicado, que causa conflicto, que le parece mal, que forma problemas dentro de la congregación. Siempre, hermano Israel, le ocurrió. Y dice la palabra de Dios, Pablo dice que son como ejemplos para que no nos suceda a nosotros. ¿Ya? Entonces dice, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Habían tenido un triunfo. El Señor lo había sacado de un conflicto. Estaban bien tranquilos. ¿Ve lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando ministramos? Que cuando el Señor dijo, velad y orad, porque cuando lo estamos pasando bien, empezamos a relajarnos, empezamos a orar menos, empezamos a estar menos atentos con las cosas de Dios cuando estamos bien, pero cuando estamos pasando conflicto nos ponemos buenos para orar. Qué pena que oremos y busquemos la voluntad de Dios cuando estamos pasándola mal, cuando debiera ser una búsqueda constante en amor, en comunión, siempre, ¿cierto? Y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo es un pecado. No venga aquí usted con desánimo, porque el desánimo produce conflicto. Qué desagradable es ver un cristiano o una cristiana desanimada porque le está pasando algo, se buscó un problema. Hay gente que tiene problemas en todas partes donde está. Cuando tú tienes problemas en un lugar o dos, ya está bien, pero cuando tienes problemas en todas partes, tú eres el problema. El egoísmo que actúa, que nos hace entrar en conflictos con todo el mundo como si no tuviéramos al Señor, ¿cierto? Y dice, y habló el pueblo contra Dios, pero cuando tuvieron la derrota con el rey cananeo, buscaron a Dios, oraron a Dios, clamaron a Dios y le fue bien. Pero aquí no había lucha, iban muy tranquilos. Desánimo, se apartan de Dios, pierden la pasión por Dios y empiezan los conflictos. Por eso que hay iglesias tristes que no están buscando a Dios constantemente. Llenos de personas delicadas, llenos de princesos que se molestan por todo y de mujeres emocionalistas en extremo, como si no conocieran al Señor. Mujeres conflictivas consigo misma y con los demás. Seguimos. Y recuerda que Israel eran seres humanos, hombres y mujeres. ¿Cierto? Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná. Pues hermanos, ¿cómo estaba Israel? Tenían aire acondicionado en el desierto, hermanos. Tenían una nube que les cubría del calor del sol, y en la noche la nube se transformaba en fuego y les daba calor y luz. Porque el ser humano fue hecho para la luz. ¿Correcto? Entonces, y tenían un alimento completo, un maná que caía del cielo, que es símbolo o tipo de Jesucristo. Alimentación completa.
No me importa si lo quiere creer, pero es así. Ya no queremos este pan tan liviano. Como cuando no, es que no sé, no le basta a Jesús. No le llena la vida. No le ama. Tiene que buscar 1000 cosas para llenarse de algo. Y no hablo de un sano entretenimiento, de esparcirme. Hay gente que vive buscando dónde esparcirse, dónde llenarse de algo y se supone que son salvos que van rumbo a la vida eterna. ¿Cierto? Seguimos. ¿Me va entendiendo, correcto? Amén. Tenemos que explicar bien. A los que quieren nomás. Y los que no quieren, escuchen igual, si están aquí. ¿Ya? Entonces, no hay pan ni agua. Querían pan de harina. ¿Sabe qué? Echaban de menos un cierto placer. Porque Dios siempre les iba a estar dando otras cosas. Pero lo que Dios les daba era maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Pero sí estaban todos sanitos, sin calor, sin frío. Las ropas nunca se les echaron a perder, no sufrían los rigores de los cambios de temperatura, nadie estaba con insolación y en un momento tenían sed y el Señor siempre les iba a dar agua, siempre. Pero estaban aburridos. Ya no estaban esclavos, pero tenían los resabios de haber sido esclavos, porque el ser humano tiene la tendencia a que lo esclavicen, aunque diga que no. Tiene la tendencia a que agentes externos a Dios tomen parte de su vida y no le entregan la vida realmente al Señor. Seguimos. 6. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes. ¡Qué severo, sí! Porque murmuraban contra el Señor. La palabra murmurar, si hacemos un estudio etimológico, social o lingüístico, a las finales significa diablo. Porque el que hace murmurar contra Dios siempre será Satanás. El que manda, se ha visto que cuando en la iglesia empiezan los cagüines por debajo, cuando nadie confronta, pero todos andan. Cuando en lugar de estar contentos en las mesas después del culto, cada familia, ¿te fijaste? Por eso tú tienes que portarte a la altura, para que Satanás no gane ventaja y visite las mesas de los hermanos que aman a Dios y que terminan murmurando porque tú le diste razones, porque no te portaste como una mujer, un hombre que ama a Dios. ¿Correcto? Entonces dice la palabra del Señor. Seguimos. 6. Y el Señor envió contra el pueblo serpientes ardientes, o sea, ultra venenosas. ¿Ya? Serían cobras, no sé si hay cobras allá, no sé. Víboras, serpiente ardiente, ultra venenosa. Gracias, hermano. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Y qué pasa cuando empieza la aflicción? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué raro que cuando viene la aflicción nos volvemos a convertir. Qué pena que sea así, cuando debiera ser una constante. Como Job, que ofrecía sacrificio a Dios, adoraba a Dios, y cuando estuvo enfermo, perdió todo, siguió igual, pero afligido. Y el Señor lo sacó adelante. Si alguien quiere juzgar a Dios, yo no voy a hacer eso, porque Dios es soberano y hace lo que quiere. ¿Ya? 8. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, un palo. ¿Ya? Un palo. Y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente
de bronce y vivía. No era mágica, era obedecer a Dios. Miren la serpiente. Y la miraban con fe y no morían. Eso no es posible. Para ti no será posible, pero para mí sí. Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Esto está acá. Y un día Dios nos juzgará por su palabra. Y las personas miraban. Y vino la solución. Los que murieron, murieron. Creo que los que murieron fueron los que más hablaron. Y los demás le siguieron la corriente. Pero el Señor los quiso salvar. Y por eso que el Señor Jesús dice en Juan 3, 14, 15, dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los veo tampoco. Tenga vida eterna. Amén. Aquí está la historia. Hermano, de verdad le digo, hay gente que cuando empieza a sufrir, hemos pastoreado tantos años, pero esto no nos salva por haber sido pastores muchos años. Pero uno va recogiendo experiencias. Hemos visto tanta gente que ha sido soberbia. Y el Señor se ha tomado su tiempo, le ha dado tiempo, y hemos visto caer a tantos. Y hemos visto a otros ser bendecidos y levantados por Dios. Viven una vida gozosa. Hay otros que necesitan un dolor. Necesitan la serpiente ardiente. Que el veneno del pecado les haga doler. Que pasen una gran vergüenza, ya que no quisieron a la buena arreglarse con Dios. Ya que no quisieron caminar en santidad. Esos enojos que tú muestras cuando te dicen algo y esas caras, todo eso te va a traer una consecuencia. Y no es una amenaza, es algo bíblico. La única forma de que no tengas una cosecha muy amarga es que te arrepientas y le digas: Señor, me someto a tu palabra. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Siempre les converso cómo he visto personas que recibieron un ministerio y qué pasó con el ministerio. No existe. Nunca pudieron levantar. ¿Por qué? Porque sintieron que estaban fortalecidos. Levantaron su altivez hacia Dios, cuestionando lo que Dios hacía. Y un día vamos a hacer un tema acerca de la ceguera espiritual. Cuando el Señor dice, escuche con atención. No vaya al texto, pero se lo voy a dar. Génesis, para que lo anote si quiere. Génesis 12, 3 y 4. Cuando le dice a Abraham que lo llamaría y haría una nación grande, y le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ah, pero eso es para Israel. Ese tema lo vamos a hacer así, fuerte, grande. Pero se lo adelanto en esta palabra que sirve. Habla acerca de portarse mal con Dios y de no recapacitar a tiempo. Entonces dicen: no a Israel, y maldicen a gente que fue llamada por Dios, maldicen a hermanos que aman a Dios, disparan a gente que ha sido llamada por Dios y fueron maldecidos. Pero si era para Israel, cuidado, que en Gálatas dice que somos simiente o linaje de Abraham. Le voy a decir una palabra que no se escandalicen, porque son palabras que no estamos acostumbrados. ¿Sabe lo que dice el original? Que somos el semen de Abraham en cuanto a la fe. Eso dice hijos de Abraham, simiente de Abraham, semilla de Abraham, heredero de Abraham. Entonces, cuando tú amas a Dios y alguien te maldice, es como que si maldijera a Israel. Maldecir a Israel y maldecir a la iglesia es lo mismo. Maldecir a Abraham, como maldijeron a Abraham, su propia hermana, su hermano Aarón, cuando hablaron contra Moisés, ¿se acuerdan?
y el Señor le envió lepra y se detuvo el pueblo. A mí se me paran los pelos cuando alguien, porque lo he visto en mi propia vida, si la persona va a ver este video, me da lo mismo, no los voy a nombrar. Cuando yo recién inicié el ministerio, se levantó un enemigo de dentro de la iglesia y quiso ser pastor rápidamente. Yo pedí un tesorero y se hizo cargo de tesorería. Y un día fuimos a pedir la tesorería para para hacer un pizarrón. Me dijo, no, los hermanos se quedan a comer aquí, yo tengo que gastar la ofrenda para darle. Oh, y él mismo lo invitaba. Yo le dije, bueno, no lo haga más, pues vamos a cambiar al tesorero. ¿Qué le vamos a hacer? Y me dijo, no, además yo me voy a ir. Y luego, y se fue, y hablando mal, y diciendo, no, el pastor es un carnal, y resulta que yo echaba demonios y él nunca pudo. Y yo hablaba una palabra y la gente creía. Yo evangelizaba y la gente, él hacía lo mismo y nadie. Nunca hubo fruto. ¿Por qué? Porque atacó a la simiente de Abraham, a mí, siendo el simiente de Abraham. El hecho que tú seas simiente de Abraham, tienes que bendecir. Por eso Pablo dice, bendecid y no maldigáis. ¿Me escucha? Porque después vienen consecuencias, la gente no nos pesca, la gente, aún la gente, los familiares no quieren con uno, y uno, no, pero es que... Pero si tú sembraste, o yo sembré, la ceguera espiritual no permite que tengas revelación. Por eso que hay que estar siempre con el cordelito, no se desvíen, vengan, la palabra dice esto, la palabra, nos pasa contigo porque tú eres un hermano, tú eres un hijo de Dios, tú eres simiente de Abraham. Que te maldigan a ti, tú no lo hagas con nadie. Con nadie. ¿Me escuchas? Por ejemplo, cuando yo era niño, me acuerdo que escuché a una persona hablar muy mal de mi padre. Y yo era un niño y me deprimí. Y yo nunca más pude pasar a esa persona porque había hablado mal de mi papá. O si alguien te hablara mal de tu esposa o de tu esposo. ¿Me escucha? O de tus hijos. Uno tiende a borrar a esas personas. Y en una medida es comprensible. Hay mucha gente que no tiene ni una revelación de Dios. Viven amargados. Porque serpiente ardiente le están mordiendo, pues. Porque Dios quiere que se vuelvan a mirar a Jesús. Ya no está la serpiente de bronce. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? Se los voy a informar inmediatamente, ¿ya? Espectacular una serpiente, ¿cierto? De bronce puesta en un asta ahí, ¿cierto? Algo, pero tremendamente hermoso y profundo. Miraban y se salvaban, según la Biblia, que no miente, de este Dios bendito por los siglos de los siglos. Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. O casi. 18. Sí, 18. Segunda de Reyes. ¿Dónde está el 18? Aquí. 18. Ya. 1 al 5. Vamos a leer. Dice así. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su antepasado. Porque se le llama padre al jefe de una genealogía. O sea, a mi requete contra tatarabuelo, la Biblia le llamaría padre mío. Él quitó los lugares altos donde adoraban paganamente los hijos de Dios o de Israel. Y quebró las imágenes
y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los que le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. ¿Viste que tomó la serpiente y la hizo pedazos? ¿Por qué? Porque este hombre tenía revelación y le llamó Nehustán, que significa porquería o cuestión o cosa de bronce, para que los hijos de Israel no adoraran. Por eso que los catolocos están errados cuando dicen, no, así como Dios hizo una serpiente de bronce, Dios también levantó imágenes y puso los querubines sobre el propiciatorio y es solo para demostrar o para justificar su idolatría. Dios no quiere ninguna porquería de imagen. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y que le conozcamos por la palabra. ¿Me oyes? Amén. Correcto. Y la destrozó y la llamó cosa. Porque él sabía, tenía revelación de que anunciaba al Mesías. Porque esa serpiente de bronce, la serpiente es símbolo del pecado, y Jesús se hizo pecado por nosotros. Cargó mis pecados y él no tenía ninguno propio. Cargó tus pecados. Por eso se le sirve. Por eso hay que hablar de él. Por eso que tienes que llenarte de él. Si no te vas a seguir llenando de porquería que sin ser mala se convierten en cosa, en algo que te sobra. A mí también me gusta comer algo rico de repente. A mí también me gusta ver una película de repente. Pero mi vida no gira en torno a esos accesorios. Giran en torno al autor de la vida, Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el dueño de mi vida. Entonces tú no tienes que maldecir tu vida ni tu alma. Permite que los que le sirven a Dios, no te vayas contra los que quieren servir a Dios. No pongas mala cara cuando la gente que ama a Dios te hace una observación y te dice que estás mal. Cuando des algo, dalo con alegría o no lo des. Piensa en los demás, ora por los demás. Como hablaba con un hermano delante, cuando no puedas dormir, hay algo muy bueno. Quédate tranquilito en la cama o en un sillón y disfruta estar vivo y piensa en Dios. También se puede descansar sin dormir. Sí, se descansa. Yo descanso igual, si estoy muy cansado y no puedo dormir, no importa. Y toda la vida fui, porque no siempre estuve solamente ahora jubilado como ahora. También tuve que levantarme muchas veces de madrugada como lo haces tú ahora. Y mi vida siempre giró en torno al Señor desde que a mis 28 años le conocí. 28 años es joven. Joven me convertí. Joven se convirtió mi esposa. Y hay algo que nunca nos vamos a arrepentir, es de haberle abierto el corazón al autor de la vida. Y que hoy día me permite abrir esta Biblia y decirte a ti que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora miramos hacia atrás, hacia la cruz, y recordar que Él pagó por nosotros y que la serpiente de bronce era un símbolo Amén. de Jesús lleno de pecado. Como dice el mismo Salmo 22, soy gusano y no hombre. El Espíritu de Dios en ese Salmo mesiánico dice de Jesús gusano y no hombre. Los gusanos no son atractivos, solo para los pájaros, pero los seres humanos, los gusanos son símbolo de algo, de que algo está mal, de pudrición. Bueno, Jesús llegó a ser así, literalmente, en el aspecto teológico por nosotros, porque porque llevó los pecados de todos, de toda la humanidad. Entonces trata de mirar al Señor ahora que lo conoces. Empieza a despejar tu vida. Empieza a caminar mejor. Ama a tu iglesia. Quiero agradecer con toda mi alma a Isidora, a la hermana Juanita,
y a los demás que no me gusta nombrarlo porque esto recorre el mundo. No creo que recorre el mundo con los likes que le ponen los que no quieren. Pero a todos los que ponen, a los que postean, les estoy eternamente agradecido porque se nota que quieren que esto, la gente conozca estas palabras de Dios. Que alguien por ahí esté a punto del colapso y ponte que vea una palabra de este tipo que para muchos no vale nada, pero que para Dios soy su instrumento y le sirvo al Señor y eso merece respeto. Amén. Entonces, agradecido del Señor. Así que recuerda esto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amado Rey, gracias por esta palabra, por este mensaje que nos has dado, por estas palabras que me permite dirigir a esta iglesia amada tuya, que tú la ganaste por tu sangre en la cruz, que te pertenece a ti, te pertenecemos todos, Señor. Yo solo tengo la función de dar esta palabra. Bendito eres por siempre. Y a todos los que ven este mensaje, Señor, que sean edificados en gran manera. Y te damos a ti gloria, honra y honor. Lo hacemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Regálenos un like, regálenos un comentario, porque sirve para que esto siga adelante. Amén. La paz del Señor con ustedes. Shalom. Gracias.